Les quiero mostrar cómo quedó ya la funda para la licuadora o el vestidito de la licuadora, porque bueno, pues esto ya se convierte en un vestido. Entonces aquí ya lo tengo terminado. Sí, le quería dar unas vueltas más a la falda, pero no, yo creo que ya así con esta, así como está, yo siento que es más que suficiente. Aquí yo quiero que vean cómo queda esta puntada que yo les expliqué en el video anterior, cómo se realiza esta puntada. Esta es ya la falda que corresponde a la funda de la licuadora, ¿sí? Esta parte de la falda es la que cubre el motorcito de la licuadora, ¿sí? Y esta de arriba de los abanicos es lo que cubre el vaso. Entonces miren qué preciosa se ve esta puntada. Esta puntada es como para un vestidito de niña, de bebé. Y bueno, ya para adultos yo creo que también se puede aplicar, ¿no? Un vestido. Yo hace algunos años realicé un vestido de novia con esta puntada. Y no saben la belleza, porque aparte como era hilo blanco, pero era hilo blanco no totalmente, ¿cómo se llaman esos que les dicen que trae un brillito el hilo? Era como nacarado, ¿sí? Entonces se veía precioso con esta puntada. Y miren, sí, la verdad es que sí está muy bonita, está muy finita, muy bonita. Es en relieve y le da una vista muy bonita a cualquier proyecto que se realice con esta linda puntada. Bueno, entonces aquí en esto yo voy a ver cómo va a quedar. Aquí voy a poner mi vestidito de la licuadora así, y voy a colocarle así como detalle nada más, así un detalle decorativo. Este listón de organza que mide, vamos a ver, tiene un ancho de 1 centímetro y medio. 1,5 centímetros de ancho, ¿sí? Esto es lo que le voy a poner aquí donde están los abanicos y que quedaron los orificios más grandes. Nada más como detalle, pero en realidad esta falda, perdón, esta bufanda ahora, esta funda para licuadora puede quedar sin el detalle del listón, ¿no? Entonces puede ser sin esto, o puede ser así nada más con la pura funda sin decoración más. Pero bueno, eso ya es al gusto de cada quien. Yo nada más así como para dar la idea, y ya que termine la prenda a través de este video, les quiero comunicar que ustedes ya pueden decorar su funda como ustedes gusten. Si la quieren hacer un poco más coqueta, ya que pues esto más que funda es un vestido para la licuadora, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces lo que en realidad estamos haciendo más que funda es vestir la licuadora. Pero bueno, eso ya es a elección de cada uno, ¿no? De cómo queremos poner algún detalle, resaltar alguna decoración en el tejido. Pero esto es opcional, ¿sí? Entonces, pero bueno, yo lo estoy poniendo para ver cómo se va a ver ahora con este listoncito de organza que va a ir aquí. De acuerdo a los abanicos que ustedes, bueno, si es que realizan esta funda, de acuerdo al tamaño de los abanicos, como les haya quedado, pueden escoger un tipo de listón diferente, que no sea de organza, que sea satinado, o puede ser de menos
más delgadito, pues, ¿sí? Entonces, pues me quedó así, porque este es el que aparte yo lo tenía por ahí guardado. Y lo saqué ya que estaba yo terminando esto en color rosa. Y por ahí lo tenía yo en guardado, ¿no? Entonces miren, así me voy y le rodeo, ¿sí? Entonces esto le va a dar un realce, ¿no? Decorativo. No es más que decorativo esto, porque les repito, pues esto ya es un vestido en sí para este electrodoméstico tan esencial y que en todas las casas existe una licuadora. Sí, bueno, ahí está, ya se lo coloqué. Aquí lo tengo, ¿sí? Y ahora se lo voy a poner a la licuadora. Voy a hacer un espacio aquí para, a ver, vamos a ver cómo queda esto. Aquí tengo mi licuadora y ahora sí voy a levantar un poquito la cámara para que se vea un poquitín nada más, ahí a donde se alcance a verse, ¿sí? Yo creo que ahí más o menos se ve, ¿no? Entonces esto, pues esto va a quedar aquí, ¿sí? Y vean cómo queda el detalle de la falda, ¿no? Lo que les mencionaba al principio del video, que vean la puntada, para que vean qué bonita se ve muy coqueta. El color del listón es muy finito, es muy finito, casi es un tono muy suavecito, muy rosita, pero muy bajito, muy bajito para que sí, es un tono de rosita bajito. Es nada más para darle este acabado. Miren, la funda en sí puede quedar así holgada, suelta, así como se ve. Sí, puede quedar así. Puede quedar así, nada más que lo cubra así suelta. Aquí es a donde está tapando el motor, ¿sí? Entonces, esta es la idea, ¿sí? Si quieren la volteo para que se vea así. ¿Sí? Más o menos así es vista de frente, ¿sí? Vista de frente, y el listón es un tono muy suavecito de rosa, pero aquí ya una vez puesto, miren, para que sujetar y reducir un poquito aquí lo que vendría siendo si le queremos marcar la cinturita, bueno, pues hacemos esto, ¿no? Y ya se va a ver un poco más recogido de estas partes. A mí como que me gusta más suelta, que se vea más suelta, ¿no? No tan marcado aquí. Pero bueno, eso ya es a elección de cada quien. ¿Sí? Entonces este va a quedar así. Aquí estaría su listoncito, ¿sí? Y ya nada más como parte también de decoración, tengo una rosita que hice también con el mismo listón de organza. Miren, aquí lo
Lo pueden ver, está así chiquito. Lo hice con el mismo listón. Si quieren que les dé el paso a paso, se los puedo dar para que vean cómo se hacen estas florecitas con listón de organza. Miren, aquí está. No lleva pegamento, todo es nada más así, fruncido con el mismo hilo. ¿Sí? Después, si quieren, les subo el video para que vean cómo se ve. Esto nada más se lo voy a poner aquí. Le voy a dar unas puntaditas nada más. Entonces, en esta parte de aquí de atrás, yo lo único que voy a hacer, no se lo voy a pegar, porque a mí en estas prendas en las cuales son de tejido y son lavables, la verdad no me gusta utilizar a mí el silicón. Yo veo que muchas decoraciones que les hacen a veces a los tejidos colocan decoraciones y les ponen silicón caliente. La verdad es que no me gusta a mí. Mejor yo prefiero que vayan cosiditas a unas puntaditas ahí, como lo que voy a hacer aquí, en esta parte, aquí mero, en esta, ¿sí? Nada más para manera de decorar. Pero no me gusta el listón caliente en las prendas de tejido, Yo prefiero darle unas puntadas para que al momento de que se tengan que lavar, pues sea más confiable, ¿no? Sea más, más sano, digo yo. Pero bueno, en gustos habemos de todo. Hay quienes prefieren ya más rápido agarrar un poquito de silicón caliente y pegárselo y ya. No sé cuánto dure eso así con silicón, la verdad. A lo mejor por eso no me gusta, pero porque no conozco muy bien la duración de ese tipo de trabajos así. Pero de cualquier forma, como que veo más seguro y más estético que sea de esta forma, que le demos unas puntaditas, ¿sí? Miren, así va a quedar. A lo mejor en el video no se va a detallar mucho porque les digo que este tono de listón con este rosita es muy bajito, el tono de este rosa, muy bajito, ¿sí? Yo esa rosita la había hecho antes de hacer la funda de la licuadora. La hice para hacer unos, para ponérselos a unos broches para el cabello, porque a mí en la cabeza me gusta traer, rositas, moñitos, ¿sí? Entonces me lo había hecho para comenzar a hacer unos broches con unas rosas. Pero bueno, ya que se dio esto de la vestido de la licuadora, pues miren, aquí está. Entonces así, ¿sí? Otros prefieren hacer la rosita hay personas que prefieren hacer la rosa con el mismo hilo y que sea tejido para la funda o el vestido de la licuadora, ¿sí? En este caso a mí me gustó hacerlo así y yo siento que sí se ve bien, se ve bonito. Entonces, pues hay muchas ideas. Esta es una nada más. Y bueno, pues ahí se las dejo para que ustedes lo hagan. Y las invito a que vean los videos de este hermoso proyecto que la verdad a mí sí me gustó. Yo había hecho ya fundas para licuadora, pero hace varios añitos, como unos 7 u 8 años, antes de que existiera el canal. El canal tiene 8 años. Entonces, después de ya esos años, no sé, me dio se me dio la idea de volverlo a hacer, y en esta ocasión pues sí grabarlo para que ustedes tengan esta idea que es muy bonita, que la pueden llevar a cabo. Las invito a que lo hagan y pueden en la faldita de la licuadora pueden hacer
la puntada que ustedes deseen. Esta nada más es una idea, pero podemos hacer muchas más puntadas para la falda de la licuadora. ¿Sí? Esta a mí me encantó. Les voy a acercar la cámara. Miren, vean cómo se ve la faldita de la fundita o del vestido de la licuadora. Se ve muy bonito, se ve muy coqueto. Es una linda puntada para falda, para vestidito, ¿sí? Entonces, pues ahí les dejo la idea. Aquí está la apertura que le comencé a hacer en los primeros videos. Les di cómo hice esta apertura, donde está el mango o la oreja del vaso, y empezamos siempre aquí a trabajar este vestidito o esta fundita por esta parte de la tapa. Aquí comenzamos y nos seguimos con el cuerpo, que es el vaso, tapar el vaso, y después ya vino esta linda puntada, ¿sí? Para el vestidito o la faldita de esta licuadora. Entonces miren, aquí está, se las presento, ya está terminada, ¿sí? Y espero que la hagan, que de verdad se emocionen y que se motiven a hacerla, porque queda muy bonita, y con esta puntada también, ¿sí? Y bueno, pues entonces vamos a continuar con más videos. Continuamos con muchos más proyectos.